Noticentro 1, CMI. Aprobado con el apoyo del gobierno proyecto sobre borrón y cuenta nueva. Quienes se pongan al día saldrán automáticamente de listas negras de bancos. Debacle económica en el sector privado revelan gremios en el Congreso. Se dispara desempleo. Llegará al 22%, predice ANIF. Cae creación de empresas. Se desploma recaudo de impuestos. En quiebra las compañías aéreas del mundo. Crecen contagios y aumentan número de muertes en Colombia por coronavirus. Venezuela es una bomba sanitaria, dice presidente Duque. Entra en operación robot de pruebas de coronavirus. Las pruebas a ver serán virtuales. Deserción de 500.000 estudiantes en el SENA. Aumentan quejas contra empresas de servicios públicos. Exmilitantes de las FARC piden protección internacional. Citado a la Fiscalía esposo de la vicepresidenta. Consejo aprueba operador único de transporte en Bogotá. Alcaldesa de Bogotá habla sobre la reapertura en Pregunta Yamir. Estados Unidos se acerca a 100.000 muertos por coronavirus. LATAM se declara en bancarrota. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Empieza en el Congreso la idea de ponerle límites al teletrabajo. 2. El gobierno alista un revolcón en materia hipotecaria. 3. Debacle del presidente Donald Trump en las encuestas de Estados Unidos. 1, 2 y 3 al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. A esta hora son votados los últimos artículos del proyecto de borrón y cuenta nueva para los morosos del sector financiero. Sorpresivamente y ante la plenaria de la Cámara, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, aseguró que el gobierno respalda la iniciativa con algunas modificaciones en el articulado. El proyecto establece, entre otras cosas, que quienes paguen sus deudas en un plazo de 1 año saldrán inmediatamente de los reportes negativos de las centrales de riesgo. Esta noche, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, le dio el espaldarazo a la iniciativa, pero colocó algunas condiciones en materia de permanencia en las centrales de riesgo. Nosotros estamos de acuerdo en que de aquí a diciembre se diga que no haya reportes en las centrales de riesgo, pero con una condición, que el deudor por lo menos se acerque a la entidad que le debe, sea la entidad de los celulares, sea el banco y le diga, venga, intentemos reestructurar el crédito, aumentemos el periodo máximo en el que van a quedar reportados de 2 a 4 años, como venía inicialmente en el proyecto. La iniciativa establece que los deudores morosos que se pongan al día por una única vez en un plazo de 12 meses serán eliminados de las centrales de riesgo. La permanencia en dichas centrales de riesgo serán por el mismo tiempo de la mora y no como venía sucediendo que se duplicaba este periodo. La calificación de los morosos que paguen se normalizará de inmediato y las consultas a las centrales de riesgo no disminuirá la calificación de los usuarios del sistema financiero. La ley también contempla que las víctimas de suplantación con la sola denuncia en la Fiscalía sale del reporte negativo y se acaba ese calvario. Las pequeñas deudas, aquella por debajo de 130.000 pesos, reciben un beneficio especial. Como pocas veces ocurre, tanto la oposición como los partidos tradicionales respaldaron la iniciativa. Lo mínimo que puede hacer el Congreso, en unidad con el gobierno, es normalizar la situación para que miles de colombianos que hoy tienen bloqueos y no pueden acceder al sistema financiero lo puedan hacer en el menor tiempo posible. El proyecto pasará a sanción presidencial. Un oscuro panorama sobre la economía presentaron los gremios de la producción en la Comisión Primera del Senado. Constructores, hoteleros, transportadores, entre otros, pidieron ayudas más efectivas del gobierno nacional. El panorama presentado por los dirigentes gremiales en la Comisión Primera del Senado es bastante negro. En Camacol, por ejemplo, las cifras no son alentadoras, a pesar de que ya se ha reactivado el 84% de las construcciones. El impacto que vamos a tener en el mes de mayo nos reflejan que durante el periodo de aislamiento se redujeron 35.000 unidades las ventas de vivienda frente al volumen que teníamos previsto. La mayoría de nuestros empresarios están al borde de la quiebra. Más de 125.000 empleos directos y 600.000 indirectos que genera el transporte intermunicipal están a punto de perderse. El transporte informal hoy está en las vías públicas y nosotros en un parqueadero. Turismo sin transporte no existe
y por tanto la reactivación del transporte interno, que el presidente ha dicho que no será antes del mes de julio, y el transporte internacional, que también ha señalado que no será antes del mes de septiembre, pone a la hotelería en jaque. Piden unidad de criterio entre alcaldes y gobernadores y el gobierno nacional. Esa falta de unidad de criterio frente al transporte intermunicipal, frente al transporte entre departamentos, pues por supuesto genera unos enormes inconvenientes en el día a día de las operaciones, tanto de la industria minera como de otros del sector. Las exportaciones también han sido golpeadas. Este año esperábamos llegar a 50.000 millones de exportaciones, no vamos a llegar, ya vemos una caída en marzo por encima del 30% de las exportaciones. En lo que sí coinciden todos es en que hay que salvar el empleo. En la medida que logremos proteger el empleo, garantizar el inicio de actividades para que los trabajadores retomen su vida laboral y su sustento y dar las condiciones laborales para que las empresas sean sostenibles y así poder sostener el empleo, pues vamos a tener a los colombianos más tranquilos y más conscientes de la necesidad de protegerse. La Comisión Primera del Senado realizó 3 sesiones en diferentes días oyendo a los dirigentes gremiales. También escuchó a las centrales obreras. Y por su parte, el presidente de la Asociación de Instituciones Financieras, Mauricio Santamaría, indicó que la crisis generada por el coronavirus y el confinamiento podría elevar el desempleo al 22%. Un estudio de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, prendió las alarmas sobre el fuerte impacto económico del coronavirus en el desempleo. Según el gremio financiero, en el primer trimestre de 2020 el efecto del virus se sintió con fuerza. Advirtió que si la emergencia sanitaria se prolonga, el desempleo podría subir a cifras superiores al 22%. Esto tiene implicaciones graves sobre el desempleo, que en nuestro escenario base puede llegar a ser del orden del 16% en promedio del año, y en el escenario negativo alrededor del 22%, que sería una cifra bastante preocupante desde todo punto de vista. ANIF estima que en un escenario pesimista la economía podría tener un decrecimiento de menos 4,5%. Adicionalmente, ante el alto nivel de endeudamiento que está registrando el gobierno, será necesario, según este gremio, una nueva reforma tributaria. Y la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio reveló que en el primer trimestre del año la creación de empresas en Colombia se redujo en un 11%. De acuerdo con un informe elaborado por Confecámaras, en el primer trimestre se han creado 85.000 empresas y unidades productivas en el país, mientras que el año pasado se registraron más de 96.000 en el mismo periodo, es decir, que en 2020 hubo una reducción del 11%. Asimismo, el gremio alerta por la situación del sector empresarial, por lo que la entidad anunció un procedimiento de asesoría para agilizar trámites de reorganización durante la pandemia. Un proceso de recuperación empresarial que ayuda a evitar la insolvencia de las empresas. Le permite al empresario reorganizar sus deudas, suspender algunas de sus obligaciones y de esa manera evitar su liquidación. Según la Superintendencia de Sociedades, en los 3 primeros meses del año se recibieron 219 solicitudes de insolvencia. Y también el recaudo de impuestos se desplomó. Ha caído en más de 15 billones de pesos, según el director de la DIAN, José Andrés Romero. La difícil situación económica del país desatada por la crisis del coronavirus se traducirá en menores impuestos para el 2020. De acuerdo con estimaciones de la DIAN, los ingresos para la nación se verán afectados en un 10%, lo que representa 15.7 billones de pesos. Cabe notar que Colombia cerró 2019 con más de 157 billones de pesos, cumpliendo la meta de recaudo tributario, panorama que será diferente este año. Esto es alrededor de los 15.7 billones de pesos. Este menor recaudo tributario se explica o se justifica principalmente en los impuestos transaccionales que están directamente relacionados con la actividad económica. Asimismo, se reflejará un impacto por el plan de estímulos y beneficios tributarios, tanto para personas naturales como jurídicas. Nosotros en la DIAN vamos a analizar cada uno de los casos particulares para dar unas facilidades de pago, unos acuerdos de pago a 12 meses, que permitan diferir ese pago de impuesto en el tiempo. Las próximas metas tributarias se fijarán en el marco fiscal de mediano plazo.
Tras el anuncio de rescate del gobierno alemán a la aerolínea Lufthansa, la Agencia Internacional de Transporte Aéreo IATA anunció que la deuda mundial del sector asciende a 550.000 millones de dólares y que los salvavidas gubernamentales son insuficientes. Para IATA, el anuncio del gobierno alemán de un plan de rescate para salvar a Lufthansa por más de 9.000 millones de dólares es una medida que se queda corta y puede producir un mal efecto a largo plazo para la industria. IATA confirmó hoy que las pérdidas del sector aéreo en el mundo aumentarán a 550.000 millones de dólares para final de año y que las ayudas estatales para la supervivencia de las compañías aéreas apenas alcanzan los 123.000 millones de dólares, poco más de un 22% de lo necesario. En una teleconferencia, Alexandre de Juniac, director de IATA, advirtió que los salvavidas de gobiernos a las aerolíneas podrían terminar por hundirlas. That the kind of financial assistance provided as consequences. Over half the government aid, $67 billion, is in a form that will increase its debt. Loans, loan guarantees, deferred tax payments, etc. Policymakers, however, should be fully aware that the increased debt burden will have consequences. Y es que los gobiernos de Europa y Estados Unidos se han volcado a salvar a las grandes aerolíneas. A hoy, este es el panorama de los salvavidas. Lufthansa recibió 9.800 millones de dólares del gobierno alemán. Air France recibió 7.537 millones de dólares de Francia. KLM en Países Bajos ha recibido 4.327 millones de dólares. Iberia en España ha recibido 1.200 millones de dólares. Alitalia anunció el gobierno que será nacionalizada para junio. Y las aerolíneas estadounidenses Delta y United han recibido 25.000 millones de dólares de ayuda. El Ministerio de Salud reveló que el número de contagiados con coronavirus en Colombia superó los 23.000 registros. 26 decesos fueron reportados en las últimas 24 horas. Colombia rompió la barrera de los 23.000 casos positivos de COVID-19. En 24 horas se confirmaron 1.022 nuevos casos. Por zonas donde más se dieron los contagios fue en Bogotá con 357, Valle con 183, Barranquilla con 93, Atlántico con 73, Antioquia con 72, Cartagena con 71 casos, Cundinamarca con 49 y Amazonas con 29. Hoy se procesaron 10.306 pruebas, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. No están realizando el número de pruebas necesarias para establecer tamizaje. En ese sentido, nadie puede afirmar cuándo llegará el pico por la insuficiencia de pruebas. El coronavirus ha cobrado en el país 776 vidas. En un día murieron otras 26 personas. Las víctimas fatales se presentaron en su mayoría en Bogotá con 6 casos, Cartagena con 6, Cali con 5 y Barranquilla con 2. 246 personas se libraron del coronavirus. En Colombia son 5.265 recuperados. Existen unas estrategias que están funcionando en algunos lugares, pero pareciera que en las regiones no se está logrando el mismo impacto. Bogotá llegó a los 5.511 casos. Kennedy es la localidad epicentro del brote con 1.905 casos. Atlántico tiene 3.019 contagiados, Valle del Cauca 2.673, Bolívar 2.378, Amazonas 1.534, siendo estos los departamentos con más casos. Estados Unidos reportó 691 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas. El número total de decesos roza los 100.000 y el de contagios va en 1.600.000. Más de 5,5 millones de casos de coronavirus fueron declarados oficialmente en el mundo, de los cuales más de 2/3 están en Europa y Estados Unidos. La pandemia se ha cobrado la vida de casi 348.000 personas. La nación norteamericana ya superó los 1,6 millones de infectados y ya roza las 100.000 muertes. Cientos de personas asistieron a una fiesta en una piscina a orillas de un lago en el estado de Missouri sin ni siquiera utilizar tapabocas ni respetar cualquier pauta de distanciamiento social. Y aunque esta escena provocó fuertes críticas a nivel nacional, las autoridades locales aseguran que las personas no infringieron ninguna ley mientras aumentan los temores de un regreso demasiado precipitado a la normalidad. La ocupación en las unidades de cuidado intensivo en Bogotá alcanzó el 42%. Esta cifra es significativa, ya que la alcaldesa ha advertido que de llegarse a ocupar el 50% de estas unidades, la capital sería declarada en alerta amarilla. A cerca del 42% de ocupación llegaron las unidades de cuidado intensivo en Bogotá. Hasta el 27 de abril el porcentaje de pacientes alcanzaba el 29%. Hoy, de las 668 camas de esa unidad, 280 están llenas.
Ante el incremento, el secretario de Salud aseguró que la indisciplina social está generando más contagios. Entre más gente tengamos en la calle, más contagio vamos a tener. Entre más contagio vamos a tener más casos y también dentro de ellos los casos complicados. Si la ocupación en las UCI alcanza el 50%, se declararía alerta naranja en el sistema de salud. Y si alcanza el 70%, se volvería a decretar cuarentena obligatoria. Nos faltan 8 puntos para subir al 50%. Allí ya no estaríamos en amarillo, sino en naranja. Y si llegamos al 70%, probablemente como sociedad, como ciudad, tenemos que tomar la decisión de volver a tener medidas de confinamiento. Confirmó que ante el número de pacientes que han llegado de otras ciudades ya se tiene un contrato para la adquisición de 130 camas nuevas para los hospitales de El Tunal, Simón Bolívar, Santa Clara, Fontibón y Kennedy. Y ante las altas cifras de contagios en Bogotá y Cundinamarca, serán aplicadas más de 100.000 pruebas de detección de COVID-19. El departamento de Cundinamarca, conformado por 116 municipios, tiene hasta hoy 587 casos de COVID-19. En los últimos 2 días subieron considerablemente los contagios, especialmente en municipios que se denominaban libres de COVID como Cáqueza. Del segundo caso de coronavirus que se presenta en el municipio. Sexo masculino, un señor de 68 años, que llegó hace 2 semanas atrás con unos síntomas, unos malestares, estuvo en el hospital de Cáqueza y fue remitido a Bogotá. Ante la crítica situación, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, se reunió hoy con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para tomar medidas conjuntas. Cundinamarca y Bogotá nos alistamos para hacer el más grande testeo de pruebas de COVID del país. Vamos en solo Cundinamarca a realizar 100.000 muestras. Las pruebas de COVID-19 a personas se hará primero en municipios cercanos a Bogotá, como Soacha, Mosquera, Madrid, Chía y Zipaquirá. De otra parte, el presidente Iván Duque aseguró que Venezuela es una bomba sanitaria de tiempo para la región, porque no hay certeza de la forma como ese país está manejando la pandemia del coronavirus. El presidente Iván Duque intervino hoy en la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados de Venezuela en el contexto del COVID-19. Según el mandatario colombiano, más de 6 millones de venezolanos han huido del régimen de Nicolás Maduro y se han ubicado en su orden en Colombia y Perú, seguidos por Chile, Ecuador y Estados Unidos. Lamentó que los aportes internacionales para los migrantes venezolanos son desiguales frente a lo que aportan para los refugiados de Siria. Duque planteó que Venezuela es una bomba de tiempo sanitaria para la región porque no se conoce la manera como está manejando la pandemia del coronavirus. Hemos visto la situación de las unidades de cuidado intensivo altamente precarias, la poca información epidemiológica, la poca certeza sobre la información de contagios y de decesos que pueden constituirse en una bomba de tiempo donde ante las carencias eventualmente se van a presentar más presiones en los países limítrofes. El presidente Duque invitó a la comunidad internacional a actuar en forma firme y franca, defendiendo el derecho del pueblo venezolano a vivir en democracia y libertad. En medio de la expansión del COVID-19 se conoció una noticia alentadora: la llegada al país de un robot que permitirá agilizar la realización de pruebas para detectar nuevos casos. Este sofisticado mecanismo robótico permitirá acelerar la práctica de pruebas para detectar el COVID-19. Se trata de una tecnología con la que el laboratorio de la Universidad del Rosario estará en capacidad de practicar unas 1000 pruebas diarias. Para que en alianza con el Instituto Nacional de Salud podamos realizar un mayor número de pruebas para Bogotá y cada una de las regiones de Colombia. Acelerar las pruebas de laboratorio es clave en la lucha contra la pandemia. Según el Instituto Nacional de Salud, la capacidad máxima de procesamiento de muestras en Colombia es de 16.143. El país cuenta ya con 60 laboratorios para el diagnóstico del COVID-19. En Hidroituango son ya 192 los empleados que han dado positivo a la prueba de COVID-19. Como medida preventiva, todos fueron aislados y trasladados a Medellín para evitar la propagación del virus en el campamento. Aún faltan por procesar 903 pruebas aplicadas a trabajadores de ese proyecto. Entre tanto, en Cali la indisciplina es total. Los habitantes de la capital del Valle del Cauca no están cumpliendo ni con la cuarentena ni con el distanciamiento social. El centro de Cali, de acuerdo con la cantidad de vendedores ambulantes,
Parece como si ya estuviera en un día normal. Que nosotros acá en el centro de Cali le vamos a demostrar a Cali y a Colombia que sí se puede, siendo responsables con los controles de bioseguridad. Dada esta situación, desde la alcaldía ya se está trabajando para dar inicio a la apertura de locales y centros comerciales con las medidas de bioseguridad. El lavado de manos, la mascarilla, el tomado de temperatura, el que no haya más de 4 metros cuadrados por personas. Por otra parte, desde la Personería Distrital hicieron un llamado a la Secretaría de Salud para la atención de un hogar geriátrico que presentó 6 adultos mayores con coronavirus. Hoy se llevó a cabo en Medellín la segunda jornada de reapertura de 3 centros comerciales que a manera de proyecto piloto atienden ya a compradores bajo estrictos protocolos de seguridad. Lento pero positivo, así ha transcurrido el flujo de visitantes y ventas en los 3 centros comerciales en Medellín avalados por la alcaldía para reabrir sus locales. Estos son el Mall La Frontera, el Centro Comercial Oviedo y el Centro Comercial Gran Plaza. Yo ayer tuve solo el 50% del comercio, ya hoy estoy en un 80%. Los controles del plan piloto son estrictos, como cámaras que toman los datos del estado de salud de cada visitante en el ingreso y el seguimiento del aforo, que no debe superar el 35% de su capacidad. Sirve para hacer la primera barrera de control de fiebre. Aunque los visitantes son pocos, los comerciantes están optimistas y aseguran que es un alivio luego de las millonarias pérdidas económicas durante el aislamiento. Por su parte, el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, indicó que cerca de 1.600.000 trabajadores del sector comercial comenzarán a regresar a sus actividades a partir del lunes 1 de junio, siempre y cuando los protocolos de bioseguridad de sus empresas sean aprobados por las alcaldías. A partir del próximo lunes 1 de junio habrá en Colombia una nueva etapa de aislamiento para generar en el sector comercial una reactivación gradual, progresiva y ordenada bajo la autorización de las autoridades de cada municipio. Quiere decir que a partir del 1 de junio estas actividades funcionarán si y solo si previamente tienen validados por parte de las autoridades locales de esos protocolos de bioseguridad. Los sectores que se reactivarán a partir del lunes son industria manufacturera en comercio al por mayor, el comercio al por menor con medidas como control de aforo máximo del 30%, distanciamiento físico, medidas que disminuyan el flujo de personas. Los centros comerciales deberán tener control de aforo máximo del 30% con distanciamiento social. Buscaremos que los centros comerciales sean lugares de tránsito hacia los locales y no tengan actividades sociales de ninguna especie, ni recreativas ni culturales. Los restaurantes de las plazoletas de comidas en centros comerciales podrán funcionar, pero no para consumo en los mismos locales. Podrán vender sus productos a través de comercio electrónico, venta a domicilio y también de entrega para llevar. El ministro Restrepo aseguró que el gobierno no aceptará, por altamente costosa, una propuesta que ha circulado en el sector hotelero, según la cual le pedirán al Estado que les compre sus hoteles ante la crisis económica por la que están pasando los hoteleros. Esta noche el presidente Iván Duque lanzó un nuevo programa de subsidios para compra de vivienda, tanto de interés social como de inmuebles con precios hasta de 438 millones de pesos. El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, anunció esta noche que a partir del mes de julio el gobierno pondrá en marcha un plan de subsidio de vivienda que va a cubrir a todos los estratos sociales e incluso a quienes ya tienen vivienda propia. Los colombianos, independientemente de su nivel de ingreso, van a estar cobijados. Este es un programa que beneficia a la clase media, que beneficia a los más vulnerables, pero que también da la oportunidad para que aquellos colombianos que quieran comprar una segunda vivienda como inversión lo pueden hacer. El presidente Duque señaló que la vivienda es uno de los sectores que va a apoyar la recuperación de la economía y prometió el apoyo de su gobierno con subsidios. Subsidios que bajan sustancialmente el valor de la cuota y le van a permitir a muchas familias construir ese sueño de ser propietarios. El presidente Duque dijo que el 1 de junio comienza una nueva etapa del aislamiento obligatorio, recomendando que haya disciplina, que prevalezca el teletrabajo y que ninguna persona con gripa vaya a trabajar. Por primera vez y dada la situación generada por el COVID-19, el ICFES realizará las pruebas de estado saber de manera virtual. 99.000 estudiantes que están a punto de terminar sus carreras técnicas y tecnológicas deberán presentarlas así.
Es la primera vez que el ICFES realiza un examen de estado totalmente virtual, dada la situación por el coronavirus. La prueba Saber TIT está prevista para el sábado 18 y el domingo 19 de julio, con 99.000 estudiantes que están a punto de finalizar sus carreras técnicas y tecnológicas. El ICFES explicó que por correo electrónico las personas serán contactadas para que informen si en casa están en condiciones de presentar la prueba. En los casos en que sea necesario, el ICFES citará al inscrito a un sitio adaptado para prevenir posibles contagios en el municipio correspondiente al sitio donde el estudiante se registró. La jornada contará con un moderno servicio tecnológico de supervisión y vigilancia para garantizar la seguridad que siempre ha caracterizado las pruebas de estado. Inicialmente, estos exámenes estaban previstos para el 7 de junio. Por supuesto que el diseño de estas evaluaciones no pueden ser las mismas que se realizaban de manera presencial, pues deben adaptarse a los métodos actuales de enseñanza y a las restricciones que puedan tener sus estudiantes. Las pruebas TIT son obligatorias para obtener el título de técnico o tecnólogo. El director del SENA, Carlos Mario Estrada, reveló que al menos 500.000 de estudiantes de esa entidad han abandonado las clases por falta de recursos. Este crudo retrato de lo que está sucediendo con los aprendices del SENA fue entregado por el director de la entidad en un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado. Dijo que más de 500.000, por motivo de la pandemia del coronavirus, debieron abandonar las clases porque no tienen cómo los medios virtuales para estar en las aulas. Para que dimensionen la problemática que estamos afrontando, estimados senadores. Desde el principio de año se matricularon para recibir formación presencial 860.000 aprendices, de los cuales hemos logrado que continúen su formación en casa a través de la plataforma LMS 328.000. Y dijo que la situación de los aprendices que hacen sus prácticas profesionales también es crítica. Se han suspendido unos 50.000 contratos de aprendizaje, de los cuales 35.000 son del SENA, 15.000 corresponden a otros institutos que forman para el trabajo y el desarrollo humano. El director del SENA manifestó que su entidad está poniéndose al día en la enseñanza virtual para evitar mayores deserciones. Desde que comenzó la emergencia por el COVID-19, más de 30.000 personas han presentado quejas contra las empresas de servicios públicos, de energía, agua o gas, por alzas exageradas y deficiencias en la prestación del servicio. En menos de 2 meses, los reclamos de los usuarios de los servicios públicos acumularon un total de 30.656 quejas. Los mayores reclamos tienen que ver con la facturación, con más de 19.000 casos, y con la mala prestación de los servicios, con más de 1.455 casos. La empresa tiene la obligación de responder y de solucionarle al usuario, y en caso de no ser así, debe interponerle el recurso de reposición a la empresa en subsidio de apelación a la superintendencia. Las quejas recibidas por la Superintendencia de Servicios Públicos corresponden principalmente a los servicios de energía eléctrica, acueducto y gas natural. Transportadores del Servicio Intermunicipal convocaron para mañana una jornada de movilización nacional para pedirle al gobierno que autorice la reactivación de su actividad, ya que dicen que están en riesgo de quiebra. La situación financiera de las empresas de transporte intermunicipal de pasajeros por carretera es insostenible. Así lo señalan los representantes de 536 compañías del sector que se movilizarán este miércoles a partir de las 7 de la mañana en la capital del país para elevar su voz de protesta al gobierno a la falta de medidas para aliviar la crisis de las empresas que llevan paradas 2 meses en medio de la emergencia del coronavirus. Se pedirá la autorización para la entrada en operación y reactivación del transporte de pasajeros, que ya arroja pérdidas diarias de 7.000 millones de pesos y en riesgo 700.000 empleos directos e indirectos. El único fin es evidenciar la grave crisis que afecta a empresas. Nos sentimos olvidados por el gobierno. No ha habido ninguna acción para subsanar y para aliviarnos esta gravísima situación que estamos viviendo. La movilización iniciará desde la Avenida La Esperanza con Avenida Rojas y se desplazará hasta la carrera 68 para tomar la calle 26 y subir a la carrera 7ª. De este punto irán a la calle 127 bajando hacia la Avenida Boyacá y retornando a la Avenida La Esperanza. Los vehículos tendrán un trapo rojo como distintivo de la protesta pacífica. Ya no aguantamos más. Estamos pidiendo un SOS, estamos pidiendo que se nos escuche. Afectando precisamente de manera directa e indirecta a 1 millón de familias. Se insistirá en propuestas como una línea de crédito con Bancoldex, plazos de pago considerables, reducción en el precio del combustible y disminución en el cobro de peajes.
De activar a partir del 1 de junio el servicio de transporte intermunicipal en las rutas de mediana y larga distancia. El gobierno a través del Ministerio de Transporte atenderá las solicitudes. Y con la reactivación de varios sectores en Bogotá, la capacidad de ocupación del sistema Transmilenio está en el 30%, muy cerca del máximo del 35% que fijó la alcaldía para mantener abierta la operación. A 5 puntos de alcanzar la máxima capacidad de ocupación permitida durante la pandemia se encuentra el sistema de transporte masivo en Bogotá. La empresa confirmó que Transmilenio llegó hoy al 30% en hora pico. Ciudadanos han reportado aglomeraciones principalmente en estaciones del sur de la ciudad. Realmente a veces están llenos, en especial en las horas de la mañana. Entonces, ¿qué hace uno? Pues por el bien de uno espera a otro que venga más desocupadito. Para evitar un eventual cierre del sistema, el llamado es a cumplir con los nuevos horarios planteados para el uso de este transporte. Se le ha pedido al sector construcción que entre a las 10 de la mañana, al sector manufactura que entre a mediodía y que así garanticemos que las personas se estén moviendo en otros horarios. El gerente de Transmilenio confirmó que de llegarse a superar la capacidad máxima del 35%, el cierre del sistema sería parcial. Primero, estaciones de mayor aglomeración y luego rutas con mayor congestión. En Bogotá fueron instalados nuevos puestos de control de velocidad adicionales a las 72 cámaras cazainfractores. En Bogotá fueron instalados 10 puestos de control con radares que monitorean la velocidad de los vehículos. Su operación inició hoy en las vías donde no hay cámaras salvavidas. Controles aleatorios aquí en vía con radares de velocidad móviles. Los puestos de control fueron instalados en vías principales como la calle 26 con al menos 4 puestos, la avenida Villavicencio, la carrera 68 en ambos sentidos y en la 1 de Mayo. Los 10 nuevos puntos con cámaras de radar de velocidad se distribuirán diariamente en la capital del país aleatoriamente. Durante este primer día se impusieron al menos 80 comparendos en estos nuevos puestos de control, cifra adicional a las 1.461 fotoevidencias que captaron las cámaras salvavidas. Vamos a una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, esperen. La ONU rechaza manifestaciones del locutor que habló de comprar y explotar sexualmente a mujeres guayú. En recuperación, hija del alcalde de Medellín sometida a trasplante de hígado. Es un exabrupto querer modificar el acuerdo de paz con las FARC, asegura Timochenko. La Fiscalía abrió una indagación preliminar al locutor Fabio Zuleta, quien negoció con un palabrero guayú la compra de sexo de mujeres de esa etnia durante una entrevista que grabó en la cabina de la emisora de la que es concesionario. Naciones Unidas se sumó hoy a las múltiples reacciones de rechazo por lo ocurrido. En un comunicado de 7 párrafos, la Organización de las Naciones Unidas rechazó las manifestaciones del locutor Fabio Zuleta en las que habla con un guayú sobre la compra y explotación sexual de mujeres indígenas de La Guajira. ¿Y cuánto cuesta una chinita de 20, 22 años, así para mí? Hecho indignante y que atenta contra la vida, la integridad personal y la salud de las mujeres guayú. Simultáneamente, desde La Guajira, las indígenas del pueblo guayú exigieron respeto. No se nos puede llamar chinita, porque nosotras somos guayú y a las guayú no se vende. Tras el escándalo, Zuleta pidió perdón y admitió su error. Ante los ojos de Dios, que les estoy pidiendo excusa y perdón, reconozco públicamente que fue un error y creo que más nunca lo cometa. Los humanos cometemos error. Por lo sucedido, la Fiscalía anunció la apertura de una indagación preliminar. Hoy fue sometida a una cirugía de trasplante de hígado Aleya, la hija de 5 meses de edad del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. La donante es Diana Osorio, la mamá de la niña y esposa del alcalde, quien además es gestora social de la ciudad. Voceros del Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín explicaron que la intervención duró 7 horas y consistió en realizar una extracción de un segmento del hígado de la donante y trasplantárselo a la bebé. Por ahora, madre e hija permanecerán en la unidad de cuidados intensivos bajo observación médica. Como un exabrupto, calificó Rodrigo Londoño, presidente del partido FARC, los intentos del Centro Democrático por modificar los acuerdos de paz alcanzados con esa hoy desmovilizada guerrilla. En conversatorio que tuvo con periodistas nacionales e internacionales, Rodrigo Londoño asegura que el acuerdo de paz no es fallido. Ese es el argumento de la extrema derecha y el argumento de aquellos que se mamaron del acuerdo, de que esto es un acuerdo fallido. No, esto es un acuerdo complejo. Dice que el hoy partido FARC no está dispuesto a modificar los acuerdos. Entonces es un exabrupto
llamar a cambiar el acuerdo. Eso para no darle, porque es que si uno dice sí, pues podemos mirar alguna cosa. No, eso ya es abrir la puerta, abrir la compuerta. Y que los colombianos deben entender que ellos ya no son guerrilla. Nosotros ahora ya no somos la guerrilla, ya no somos gente armada, ya no estamos ejerciendo como guerrilleros, estamos ejerciendo como civiles y tenemos las mismas posibilidades que tiene cualquier organización civil. E insistió que uno de los propósitos de este año es cambiarle el nombre de Partido FARC a su organización. Y el partido FARC le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas especiales para la protección de más de 10.000 excombatientes. Después de denunciar el asesinato de 197 exguerrilleros desde la firma de la paz a finales de 2016, los congresistas de FARC fueron escuchados hoy en una sesión virtual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde hicieron una petición formal. Solicita medidas cautelares para la protección de los más de 10.000 exguerrilleros de la FARC-EP. La petición busca que la Comisión Interamericana ordene al Estado medidas de protección. El gobierno nacional, por acción y omisión, no ha garantizado las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta petición fue apoyada por varias ONGs. Inició el juicio disciplinario al director de la Policía, general Óscar Ateortúa. El oficial está vinculado a una investigación por presuntas irregularidades en la construcción de un proyecto de casas fiscales en el Tolima y es acusado de incurrir presuntamente en 4 faltas disciplinarias. El martes 2 de junio se reanudará la audiencia en la que se espera que el general entregue su versión sobre lo ocurrido. A través de su abogado, el arquitecto Álvaro Rincón, esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, aseguró que está dispuesto a contribuir con la investigación que adelanta la Fiscalía sobre el presunto narcotraficante conocido como Memo Fantasma. Rincón será escuchado en diligencia de entrevista. La Fiscalía investiga las denuncias que vinculan a Guillermo León Acevedo con redes de narcotráfico y quien, según la organización Inside Crime, tiene el alias de Memo Fantasma. Asimismo, se indagan las acusaciones de dicha entidad que vinculan a León con una transacción comercial con Álvaro Rincón, quien es esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Este noticiero habló con el abogado de Rincón, quien dijo que la diligencia en la Fiscalía será en calidad de testigo. Fue su propia iniciativa la que activó este llamado a una declaración que en segundo lugar se hace en condición de testigo, quedando perfectamente claro que ni él, ni su familia, ni sus empresas son materia de investigación por parte del ente acusador. La diligencia de entrevista se realizará mañana. La Contraloría de Bogotá puso la lupa en el relleno Doña Juana. El organismo de control abrió una investigación preliminar contra la directora de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos, Amanda Camacho, por un contrato por 1.700 millones de pesos. La Contraloría de Bogotá abrió una investigación preliminar contra la directora de la Unidad de Servicios Públicos, Amanda Camacho, por el contrato firmado con Aguas de Bogotá para el manejo de los residuos mixtos en Doña Juana, es decir, la basura mezclada con escombros. Lo que podría conllevar a una afectación a los recursos públicos de la ciudad, pero también a una afectación en temas ambientales. La directora defendió la contratación que hoy la tiene bajo la lupa de la Contraloría y dijo estar dispuesta a colaborar con el organismo de control. Lo que se hizo antes de que llegáramos nosotros fue sin contrato. Lo que estamos haciendo nosotros es con contratos. Digamos, yo no sé qué más legítimo puede haber que eso. El manejo de los residuos mixtos ha sido la manzana de la discordia entre el distrito y el operador del relleno. Frank Pearl fue escogido como nuevo presidente de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar Azocaña. La junta directiva del gremio hizo el anuncio en un comunicado en el que destaca que la experiencia de Pearl como negociador de paz, ministro de Medio Ambiente y consejero para la reintegración será de gran beneficio para el desarrollo de este sector agroindustrial y para las comunidades de los municipios donde opera. El proyecto de plan de desarrollo de la alcaldesa Claudia López está a punto de pasar su primera prueba en el Consejo de Bogotá. En primer debate fue aprobada la creación de un operador público de transporte. Hasta la medianoche tendrá el Consejo de Bogotá para aprobar en primer debate el plan de desarrollo. Hasta el momento se ha aprobado el 90% de los artículos, entre ellos la creación del operador público de transporte. Pero ahora sí vamos a identificar cuántas mentiras echan los operadores privados y si están inflando los costos para inflar la tarifa técnica. Pero la comisión eliminó 2 de los artículos claves de este plan. Uno permitía la contratación directa en medio de la pandemia y el otro establecía una contribución por parquear en la vía. Porque esto es un impuesto dirigido exclusivamente a las clases medias.
es un impuesto que es totalmente regresivo. Nosotros consideramos que habría otras alternativas. El distrito esperaba recaudar por parqueo en vía 200.000 millones de pesos para financiar el transporte público. Insistiremos con el Consejo de la Ciudad sobre este importante artículo y estamos evaluando distintas redacciones a ver si es posible considerarlo nuevamente. El plan de desarrollo de Claudia López tendrá que ser aprobado en plenaria antes del 31 de mayo. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,43% a 1.072 puntos. La acción preferencial de Avianca fue la que más subió con una valorización de 186,67% a 86 pesos. La acción preferencial del Banco Da Vivienda fue la que más cayó con una pérdida de 3,84% a 24.020 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de preferencial Grupo Aval al movilizar más de 16.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.725 pesos con 56 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.360 pesos y la venden entre 1.460 pesos. Un euro cuesta 4.096 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 5 centavos. El azúcar se transó en 11,09 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $34 con 13 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $36 con 10 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.990 pesos. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y regresamos con más información de Colombia y el mundo. Y por lo pronto hacemos una pausa para comerciales y ya volvemos a Noticentro 1 CMI. La Organización Panamericana de la Salud advirtió de la rápida transmisión de coronavirus en Latinoamérica e instó a no flexibilizar las medidas de contención del virus en la región. Italia propuso un día D para la reapertura de todas las fronteras europeas para el próximo 15 de junio. LATAM, la compañía aérea más grande de América Latina, se acogió a la ley de quiebra en Estados Unidos tras entrar en crisis por la paralización causada por la pandemia del coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que el coronavirus traerá semanas muy duras a Latinoamérica e instó a no relajar las medidas. There can be no doubt our region has become the epicenter of the COVID-19 pandemic. Con esta dura advertencia, la OPS confirmó que la región de las Américas es el nuevo foco rojo de coronavirus, cuando ya se registran más de 143.700 muertes y 2,45 millones de casos de COVID-19 en todo el continente. El organismo también instó a los países suramericanos a no flexibilizar las medidas de contención del virus, alertando que aún se está acelerando la transmisión del COVID-19 en países como Chile, Perú y Brasil. In South America, we are particularly concerned that the number of new cases reported last week. Y cuando el número de víctimas diarias en Brasil ya superó al de Estados Unidos, la policía allanó las residencias del gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, uno de los grandes detractores del presidente Jair Bolsonaro, quien niega el impacto de la enfermedad y exige reabrir el país a toda costa. En Europa, Italia propuso que desde el 15 de junio sean reabiertas todas las fronteras en el viejo continente. La nación transalpina, que parece haber controlado el brote de COVID-19, abrió hasta hace apenas unas horas las piscinas y gimnasios en una nueva fase de desconfinamiento en prácticamente todo el territorio. Tras más de 2 meses de cierre presencial para sus corredores, la Bolsa de Valores de Nueva York reabrió sus puertas. Motivado por los avances de una potencial vacuna contra el COVID-19 y el repunte de la actividad económica, el emblemático Wall Street permitió el ingreso de los corredores de bolsa. Los principales indicadores del parqué cerraron al alza. Y LATAM, la compañía aérea más grande de América Latina, se acogió a la ley de quiebras en Estados Unidos debido a la crisis derivada de la pandemia del coronavirus. La paralización de toda la industria aeronáutica provocada por el impacto de la crisis sanitaria desatada por el COVID-19 y las medidas de aislamiento obligatorio cobraron una nueva víctima.
LATAM Airlines, la compañía aérea más grande e importante de América Latina, anunció que la compañía y sus filiales en Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos solicitaron acogerse al capítulo 11 de la ley de quiebras estadounidense. Si hemos optado por tomar esta decisión es porque estamos comprometidos con seguir volando. Al igual que la colombiana Avianca Holdings, LATAM se acogió a un proceso de reorganización voluntaria que le permite continuar operando con sus principales activos, proveedores, acreedores, reguladores y trabajadores, mientras estructura una reorganización vinculante para ser viable financieramente en su escenario post-pandemia.